La siguiente pregunta es @Meco Camacho ahora. Pregunta, ¿la Alianza del Pacífico va a ser otro golpe mortal para los agricultores? ¿A qué se querrá referir con otro golpe mortal, ministro? Miren, yo entiendo las preocupaciones que se han generado alrededor de la Alianza del Pacífico y quisiera comenzar con una especie de anécdota histórica. Cuando Colombia se prestó a hacer su primer acuerdo comercial importante, su primer gran paso en materia de integración económica, estoy hablando de finales de la década de los 60, comienzo de la década de los 70, era el Pacto Andino. En esa época, cuando uno mira las críticas que se le hacían al entonces Pacto Andino, eran del mismo tenor, y es que el Pacto Andino iba a convertirse en una especie de herramienta para arrasar con la economía colombiana. 40 años después y más, ese pacto no solamente le sirvió a Colombia, sino que le sirvió al desarrollo de toda el área andina. Cuando el pacto estuvo en su mejor momento, cuando se configuró la Comunidad Andina de Naciones y comenzó el crecimiento del comercio en la región, vimos retroceder el desempleo, vimos retroceder la pobreza. La integración económica dentro de América Latina es además un mandato de nuestra Constitución. Cuando uno mira y lee las gacetas de los constituyentes en 1991, ahora que hemos celebrado casi ya 22 años de esa constitución política que es la que nos rige, yo leía a los constituyentes decir la importancia de la integración en América Latina y de defender la integración en América Latina. La Alianza del Pacífico es integración dentro de América Latina. O sea, constitucionalmente es además un mandato del que tenemos los colombianos de buscar y propender esa integración. Pero fíjense cómo nos hemos ido llenando de mitos recientemente. Cuando negociamos con México hace 20 años, nos pidieron que se excluyera completamente el sector agrícola y se excluyó gran parte del sector agrícola colombiano. Se excluyó la leche, la carne, el maíz, el arroz, quedaron totalmente excluidos del comercio con México. 20 años después, muchos de los sectores que pidieron la exclusión están pidiendo la inclusión, pidiendo la leche, por ejemplo, que fue uno de los sectores que estuvo en paro reciente. ¿Por qué? Porque México es deficitario en leche hoy. México ha crecido tanto que su producción de leche es consumida por México, pero quedan con déficits. Entonces hay que comenzar a hacer importaciones en el caso mexicano. Y ahí han visto los colombianos una oportunidad. Pero hace 20 años no la vieron. Hace 20 años les dio miedo hacer la integración con México. Hoy, inclusive, el sector lácteo colombiano dice hay que hacer la integración con México y hay que lograr el acceso al mercado mexicano. E igual el sector de carne está pidiendo la integración con el mercado mexicano y el acceso real. ¿Qué quiere decir eso? No solamente eliminar los aranceles, sino tener protocolos sanitarios que permitan la real exportación de esos productos al mercado mexicano. Pero igual nos ha pasado el pollo, nos ha pasado con el huevo. Imagínense ustedes que el año pasado hubo un problema de una epidemia aviar en México. Se sacrificaron más de 25 millones de gallinas ponedoras de huevo. En México se quedaron de la noche a la mañana prácticamente sin cómo consumir huevo en México, un país que consume mucho. Entonces, ¿qué apareció? Oportunidad para los exportadores colombianos. Pero ¿qué hubiera pasado si Colombia hubiera negociado el sector de los huevos hace 20 años? Hubiéramos tenido con seguridad una mayor capacidad de respuesta para entrar al mercado mexicano en ese momento. Por eso es muy difícil ponerle bola de cristal al futuro y anticipar cómo van a ser la evolución de las relaciones económicas internacionales a largo plazo. Con esto quiero resumir diciendo, la Alianza del Pacífico es una integración económica dentro de América Latina. La Alianza del Pacífico nos sirve a los 4 países de América Latina y ahora Costa Rica, que se suma a la alianza, para tener un proceso de integración económica en América Latina como nunca antes hemos tenido, para traer más inversión hacia nosotros, para exportar más hacia países de Norteamérica o de Europa o de Asia, haciendo esta alianza entre los 4, ahora 5 países con Costa Rica. Y eso nos va a permitir también colocar y aumentar nuestro comercio dentro de la región, en muchos productos inclusive del agro colombiano, que necesitan el mercado mexicano para seguir creciendo, como el caso de la carne, como el caso de la leche. Por supuesto hay sectores que sienten que necesitan un tiempo prudencial de protección, y lo estamos haciendo en la negociación de la Alianza del Pacífico, dando los mayores tiempos posibles a productos sensibles como el arroz o como el maíz, para que tengan chance en las políticas que vamos a colocar en funcionamiento en los próximos años, periodos de hasta 20 años de protección, para poder justamente preparar nuestro sector. 20 años es un tiempo razonable para poder acometer las distintas tareas que tenemos que acometer en el campo colombiano para prepararlo para hacer un campo competitivo. Son las 10 de la mañana, 20 minutos. Estamos en directo en este videochat del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el ministro Sergio Díaz Granado. En la siguiente pregunta, ya estamos con rendición de cuentas, ministro. Se cumplen 2 años de la entrada en vigor del TLC con Canadá.
¿Cuál es el balance? Pregunta @Juan. Pero es muy importante. Hemos tenido una situación con Canadá muy parecida a lo que pasa en las exportaciones colombianas. Hemos tenido unas caídas el año pasado y este año en las exportaciones de carbón y en las exportaciones de café, que eran casi el 90% del total de lo que se exportaba a Canadá. O sea, que el acuerdo con Canadá los primeros 2 años, uno lo mira solamente por la cifra gruesa y dice, cayeron las exportaciones a Canadá. Claro, efectivamente, carbón, flores y café, que son los grandes productos exportados tradicionalmente a Canadá, tuvieron un retroceso por distintas razones. Este año, por ejemplo, va a caer la exportación de carbón casi un 30%. ¿Por qué? Porque hemos tenido paros, hemos tenido bloqueos en la producción de carbón y este año va a caer la producción de carbón. Pero cuando uno mira productos nuevos exportados a Canadá, mira empresas nuevas exportando a Canadá, y esto me permite reafirmar lo que estamos buscando en el Ministerio de Comercio y Turismo con la política de comercio, es más exportaciones no mineras, es decir, distintas a carbón, distintas a petróleo, distintas a oro, más empresas exportando, ojalá pequeñas y medianas, y más socios comerciales, porque eso ayuda a diversificar los riesgos, y después explicaré por qué razón es importante diversificar los riesgos al sector exportador. Cuando yo miro eso como objetivo, con Canadá hemos cumplido ese objetivo. Tenemos más empresas exportando y tenemos nuevos productos exportados hacia Canadá. Cuando hacía referencia, por ejemplo, a calzado, en la pregunta anterior, igual que Estados Unidos, Canadá es un neto importador de calzado. Allá, por ejemplo, una ciudad como Bogotá y una entidad territorial como Bogotá, Cundinamarca, ha aumentado sus exportaciones hacia el mercado canadiense. Son exportaciones pequeñas, pero que son muy grandes para efectos de las empresas pequeñas o medianas que lo realizan, y eso es en virtud del acuerdo de libre comercio. Entonces lo que estamos diciendo es, a los tratados hay que juzgarlos en un plazo de periodo mucho más largo que a 1 año o a 2 años. Muchos países de la región llevan hasta 20 años con los acuerdos de comercio y han visto crecer sus exportaciones. El mejor caso es México con Canadá. El primer acuerdo de libre comercio firmado dentro de América Latina con América del Norte fue el NAFTA, y las exportaciones mexicanas a Canadá han crecido en los últimos 20 años. Colombia lleva 2 años con Canadá en este acuerdo de comercio. Se está diversificando las exportaciones, se está aumentando el número de empresas, aun cuando caiga el volumen de los productos tradicionales exportados a Canadá, como el caso del carbón o como el caso de las flores. Nosotros no hicimos un TLC con Canadá para exportar más carbón. Pero cuando me dicen es que se cayeron las exportaciones a Canadá, yo sí, se cayeron por carbón. Y nosotros nunca pensamos hacer un acuerdo con Canadá para exportar más carbón, sino para que más empresas colombianas, pequeñas y medianas, colocaran nichos de productos en el mercado canadiense. Pero, ministro, revisando su pregunta anterior cuando habló sobre el caso de México, ahora lo de Canadá, ¿cómo pueden saber los colombianos cuáles son las oportunidades que tienen para llevar sus productos en sus países? Mucha gente puede tener un cultivo, puede tener una empresa, pero no sabe que hay un déficit en ese país para llegar ahí. ¿Cuáles son esas herramientas que puede tener el ministerio? Miren, desde hace más de 20 años, desde que se creó el sistema de comercio exterior, se creó una entidad para promover las exportaciones, que es Proexport. Proexport es una entidad que el gobierno colombiano tiene para justamente ayudar a las pequeñas y medianas empresas colombianas a que crezcan en las exportaciones hacia el mundo. Esta entidad ha venido adquiriendo cada vez más experiencia, tiene muy buen renombre a nivel mundial. Le hemos ofrecido mucha asistencia técnica a otros países, inclusive que quieren conocer el modelo colombiano. Nos hace falta, por supuesto, hacia adelante ir intensificando más la capacidad de esta institución para que dé más rendimiento, pero es obvio que Proexport, a través de las ruedas de negocio, aquí y en el exterior, ha logrado darle mucha información a los colombianos y a los empresarios colombianos sobre oportunidades de a dónde exportar. Hemos expedido cartillas sobre esas oportunidades a nivel mundial. Aquí está la presidenta de Proexport, que me gustaría que ella complementara un poco esta parte y dijera cómo Proexport le está ayudando a los empresarios colombianos, pequeños y medianos, a encontrar esas oportunidades a nivel mundial o a nivel de los países con los que tenemos acuerdos comerciales. Y una última cuña, especialmente para quienes estén en Armenia hoy en Quindío. El viernes pasado instalamos en una alianza con la alcaldía, la gobernación y la Cámara de Comercio de Armenia, instalamos el viernes pasado en la estación de ferrocarril en Armenia un nuevo programa que se llama Mi Sitio. Mi Sitio es una coordinación de todas las entidades del sector de comercio para los empresarios de Quindío y Armenia, para ayudarnos a diversificar las exportaciones. ¿Por qué arrancamos por Armenia y por Quindío? Porque ese departamento, el 95% de lo que exporta es café, y ha tenido una caída en las exportaciones de Armenia porque se procedió un poco el cultivo del café y los precios del café. O sea, ahí queremos ayudar a los empresarios de Armenia y Quindío a que diversifiquen y aprovechen las oportunidades de los acuerdos comerciales. Por esa razón estuvimos en Armenia y vamos a estar en 10 ciudades más
en los próximos 5 meses, instalando estos programas y estos equipos que ayuden a los empresarios a entender las oportunidades y a buscar la salida para sus productos. Pero no sé si María Claudia quiera agregar algo más como presidente de ProExport de lo que hemos hecho, sobre todo pensando en los países con los que tenemos acuerdos comerciales, cómo podemos aprovechar más los acuerdos. Muchas gracias, ministro. Buenos días a todos los que nos están viendo y oyendo. Pues hoy en día ProExport puede acompañar a los empresarios en aquellos que no saben exportar o que nunca han exportado, hasta aquellos que han exportado y quieren diversificar y encontrar nuevos productos. Hemos logrado regionalizar toda la información de ProExport y hoy tenemos información hecha a la medida para cada uno de los departamentos de Colombia. Dentro de esto, lo importante es que el empresario pueda conocer y tener claridad del producto que está trabajando para nosotros ayudarles en su adecuación, en el establecimiento de costos, en buscar el mercado objetivo adecuado para ese producto. Vamos desde la capacitación, la divulgación de información de los tratados de libre comercio. Hemos sacado más de 20 cartillas hechas a la medida para cada uno de los departamentos relacionados con los tratados de libre comercio, lo que le permite a cada uno de los empresarios, dependiendo de su región, saber cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades a nivel internacional y qué requerimientos van a tener para llegar a sus mercados, donde tenemos acuerdos de libre comercio, como también aquellos donde no tenemos, pero también hay oportunidades para los colombianos. Hoy estamos generando más de 26.000 oportunidades y eso lo empezamos, podemos hablar desde el 10 de agosto del 2010 hasta 10 de agosto de 2013. Son 26.000 oportunidades que le hemos generado a los empresarios colombianos. Eso quiere decir que estamos generando oportunidades en más de 27 departamentos y esas oportunidades se han generado pues con información, con actividades que le permitan a los empresarios vender a nivel internacional, donde necesitamos el acompañamiento constante, responsable y continuo de los empresarios para poder llegar a los mercados internacionales. Cuando uno mira los tratados de libre comercio, vemos que hay empresas que, como hemos mencionado en diferentes oportunidades, van desde pequeñas empresas, como es el caso de una compañía bogotana que anteriormente no producía barras de frutas, hoy está vendiéndola en Estados Unidos en uno de los principales supermercados que se llama Whole Foods, y comenzó de cero. Ese acompañamiento desde cero hasta llegar al supermercado ha sido en conjunto con la entidad del gobierno que ayuda a la promoción a nivel internacional, y eso lo podemos hacer en todos los departamentos. Tenemos adicionalmente en 27 departamentos una persona de ProExport. Estamos dentro de mi sitio en Armenia y estaremos en todos los municipios del Ministerio de Comercio y Turismo para apoyar a los empresarios, guiarlos y ayudarles en todo su proceso de internacionalización. Mientras tanto, también estamos trabajando por la página web, donde van a tener información detallada y donde cada empresario puede, a través de la ruta del exportador que hemos creado por producto, hacer su ruta y conocer cuáles son las necesidades que va a tener para poder llegar a sus mercados con las oportunidades que presenta a cada uno de los productos. Mucha mala información, pues lo invitamos a que visiten la página nuestra para encontrarla. Perfecto, doctora María Claudia. La siguiente pregunta, ministro, la hace @activolegal. ¿Por qué existen aranceles e insumos cuando el TLC libera gran cantidad de productos? Colombia tiene una estructura arancelaria que aplica a todos los países del mundo. Eso como principio general. Luego, cuando Colombia negocia los acuerdos comerciales, pues comienza en función de esa negociación a ir desmontando los aranceles de manera, digamos, de contrapartida. Colombia desgrava y también desgrava el país con el que negociamos. Entonces, en general, Colombia tiene una estructura arancelaria vigente hoy para los países con los que no tenemos acuerdo comercial. Por ejemplo, no tenemos acuerdo comercial con Indonesia o con China. Ahí los aranceles están vigentes para esos mercados. Pero cuando hemos negociado con otros países dentro de América Latina, como el caso de Perú, o de Ecuador, o de Venezuela, o de México, o de Estados Unidos, ahí lo que hacemos es simplemente negociar bilateralmente para que los aranceles vayan bajando. Entonces, muchos productos hoy, dependiendo del origen de su mercado, podrán tener o no aranceles a la entrada a Colombia. Habrán carros, por ejemplo, que vendrán de un mercado X, que tendrán aranceles del 35%, o vehículos que vendrán de un mercado Y con que tengamos acuerdo comercial, por ejemplo México, que entrarán al mercado colombiano sin arancel. ¿Y por qué entra sin arancel? Porque Colombia también tiene ese privilegio de regreso a esos mercados para que también entren nuestros productos sin arancel. Entonces tenemos una estructura arancelaria que está vigente para aquellos países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Lo segundo es, hemos tomado una decisión en este gobierno, tomamos hace 3 años, la hemos renovado por 2 años más,
y es poner en cero arancel aquello que Colombia no produce. Muchas de las cosas que Colombia necesita para la producción interna, para la industria o para el agro, Colombia no la produce. De hecho, tenemos más de 2.900 subpartidas arancelarias que no tienen registro de producción nacional y que vienen de otros países. A esas subpartidas le hemos colocado un diferimiento arancelario de cero, es decir, por un periodo de 2 años, hasta el 2015, los colombianos, los empresarios colombianos, los consumidores colombianos, pueden importar esos bienes, que son materias primas o bienes de capital que no produce Colombia, importarlas a cero arancel. ¿Por qué todavía tenemos aranceles? Porque hay protección todavía para algunos segmentos de la industria o del agro colombiano, y eso se mantiene específicamente también para países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales, o inclusive con países con los que tenemos acuerdos comerciales, pero que ciertos productos han quedado excluidos, como en el caso del arroz. El arroz ha quedado excluido en algunas negociaciones comerciales, y eso hace que el arroz mantenga unos niveles de protección bastante altos. Pero en cuanto a los insumos agrícolas, el presidente tomó una decisión la semana pasada, y es poner en cero completamente los insumos para el sector agrícola. Todo lo que son fertilizantes, medicinas veterinarias, agroquímicos, que antes no tenían arancel, lo no producido, ahora tienen también inclusión de arancel, también lo producido. Eso hace que se recorte en casi 66.000 millones de pesos el costo de importación. Esos aranceles se han puesto en cero justamente para facilitar y darle más competitividad al agroeconomía. Ministro, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por supuesto, el precio del dólar es muy importante para importadores como para exportadores. Eso va a garantizar una estabilidad en su negocio. ¿Cuál es el diagnóstico del momento que vive Colombia respecto a esto? Miren, por supuesto, el tipo de cambio es un factor crucial en la planeación de cualquier empresa, sea importadora o sea exportadora. Yo diría que la primera meta del gobierno es lograr reducir la volatilidad del dólar. Lo más difícil para un empresario, lo hemos entendido a base de los diálogos que hemos tenido amplios en todo el país con los empresarios, exportadores o importadores, es tener una volatilidad del dólar, porque eso implica no tener capacidad para proyectar y presupuestar a las empresas en el mediano y largo plazo. Luego, la primera gran actividad del gobierno es buscar, por vía de todos los instrumentos, dentro de la coordinación con el Banco de la República o los instrumentos que tiene el Ministerio de Hacienda, eliminar la volatilidad del tipo de cambio, tratar de mantener un tipo de cambio estable y lo menos volátil posible. Ahora bien, hemos tratado, por vía de una serie de intervenciones puntuales del gobierno y del Banco de la República, mantener el tipo de cambio por encima de los 1.900 pesos para facilitarle a los exportadores también por esa vía ganar un poco más de competitividad. Cuando llegamos al gobierno hace 3 años, el tipo de cambio estaba en 1.700 pesos, 750 en promedio. Y eso, por supuesto, era una de las grandes preocupaciones del sector exportador colombiano, que veía ahí un talón de Aquiles para poder planificar mejor sus exportaciones. Hoy tenemos un tipo de cambio que está alrededor de 1.900, pero hay que recordar que ese tipo de cambio está en libre flotabilidad y que ese tipo de cambio está a merced también de lo que pasa a nivel mundial. Se ha hablado con mucha, se ha escrito muchísimo además sobre el tema de la guerra de divisas, algo que mortifica a muchas economías. La última elección, por ejemplo, del primer ministro de Japón, que fue en diciembre del año pasado, prácticamente este fue el tema central de la elección: cómo depreciar la moneda para poder ganar competitividad en las exportaciones. En el caso de Estados Unidos, todos sabemos que la decisión que tome la Reserva Federal de emitir más o menos moneda va a tener una implicación mundial en cuanto al tipo de cambio. Por eso lo importante para nosotros acá es ayudar al exportador a tomar coberturas cambiarias, a protegerse. Tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Comercio hemos buscado todos los mecanismos para lograr darle estabilidad a los exportadores en el tipo de cambio, porque sabemos que esa volatilidad afecta la capacidad de presupuestación y afecta la capacidad de crecimiento de las empresas. Son las 10 de la mañana, 34 minutos, estamos en el primer video chat del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, uno de los primeros elementos que tendremos para comunicarnos con todos los colombianos a través del video chat y a través de las redes sociales. En este momento, @Diana Borges pregunta: el sector tabacalero es un gran generador de empleo rural, ¿qué mensaje les enviaría a los productores? Miren, tenemos una gran oportunidad, sobre todo con el acuerdo con Europa. Es uno de los sectores que yo creo que pudiera tener un gran potencial de crecimiento exportador en los próximos años. La forma como se negoció el acuerdo con Europa nos va a permitir tener accesos rápidos en ese mercado y ver el crecimiento del sector tabacalero hacia adelante. Por supuesto, es un sector que está bastante regulado por los efectos que tiene sobre la salud humana. Es un sector que está gravado con impuestos al consumo justamente para
para evitar su alta dependencia en los consumidores. Por esa razón es un sector que hay que verlo dentro de esa lógica. Necesita más mercados internacionales para poder mantener su crecimiento. En vastas zonas del país, como el caso de Bolívar o el caso de Santander, hay cultivos incipientes y comenzando de tabaco, pero hay una gran proyección para este cultivo en materia de los acuerdos comerciales. Y vuelvo, insisto, en el caso del acuerdo con Europa, las condiciones pactadas nos pueden permitir visualizar un crecimiento del sector tabacalero hacia adelante, pero por supuesto es un sector que también va a tener una carga regulatoria por los temas de salud humana, una carga regulatoria importante y fiscal importante, sobre la cual por supuesto tiene que planificarse el crecimiento de la actividad tabacalera. No puede ser una actividad totalmente desregulada, yo insisto, por los temas de salud humana, implica una regulación y un manejo prudente, pero al mismo tiempo es una fuente de empleo y como tal tenemos que darle opciones para su crecimiento, y una de esas opciones está justamente en los acuerdos comerciales y particularmente en el acuerdo con Europa. Una pregunta de nuevo sobre el agro, la hace @josecarlos1981. ¿El libre comercio beneficia al agricultor de cualquier parte del país? ¿Cómo? Yo creo que el libre comercio en general, al crear reglas estables, permite que cada empresario vaya visualizando dónde está su potencial exportador. Hace una semana veía en un reporte de noticias cómo 3 pequeñas situaciones de productores de aguacate en Caldas se preparaban para comercializar sus aguacates por primera vez en la historia en Europa. Ese pequeño emprendimiento en Caldas recuerda lo que pasó hace 100 años con el café o hace 100 años con el banano, y es que siempre habrá unos pioneros que comiencen por primera vez a colocar sus productos en los mercados internacionales y así abrirle el camino a muchos más. Yo creo que Colombia va a comenzar a vivir esa serie de emprendimientos a lo largo del país. Es muy difícil hoy decir exactamente en qué sitios y cuándo va a pasar, pero sí sabemos, como lo ha explicado la presidenta de ProExport, que Colombia como país tropical tiene oportunidad de desarrollar sus productos, colocarlos en los mercados internacionales, y sabemos exactamente qué están comprando en los mercados internacionales y de dónde vienen. Entonces, por ejemplo, el caso del coco, yo lo insisto en ese producto. ¿Por qué? Europa importa 1.600 millones de dólares anuales en productos derivados de coco, coco fresco, aceite derivado del coco, y muchas de esas importaciones provienen de países con los que Europa no tiene acuerdo de libre comercio, como son los países tropicales del lado del Asia. Y el único país en América Latina que está exportando de manera significativa y creciendo en valor agregado es República Dominicana, que tiene acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Pero en Colombia tenemos capacidad de producir coco, tanto en la costa del Pacífico y en Nariño en particular, donde está el 50% de la producción de coco de Colombia está en Nariño, los otros 50% están en el Caribe y en San Andrés. Pero hemos tenido problemas de epidemias, de vectores que han afectado a la productividad, de tipos de varietales que se requieren mejorar, y no le hemos dado todavía la asistencia técnica, por ejemplo, a esos cultivadores. Entonces decimos, ese puede ser un cultivo que el día de mañana, en las zonas costeras donde se concentra además la pobreza, especialmente en el Pacífico, tuviera una alternativa de crecimiento empresarial y de desarrollo exportador. Por eso decimos, dependiendo de cada región, de cada departamento, dependiendo de las condiciones propias de cada departamento, vamos a poder ir identificando distintos productos que pueden darle una oportunidad exportadora. Por ejemplo, en el caso de los campesinos de Boyacá que siembran lechuga, que han comenzado cada vez a mejorar mejor su rendimiento y hoy son exportadores al mercado alemán. Vamos a comenzar a ver emprendimientos de este tipo a lo largo de todo el país, y yo creo que eso es lo que va a ser un hecho transformador para los próximos 20 años en la economía colombiana de manera positiva y para el campo colombiano. Colombia puede convertirse en un gran proveedor de hortalizas, de frutas y de productos tropicales si nos lo proponemos como país. Por eso creo que el Gran Pacto Agrario tiene eso también como objetivo, como vocación, es aprovechar este entorno que tenemos para crecer. La propia Organización Mundial de Alimentos, la FAO, Colombia está entre los 10 países a nivel mundial que tiene que ser parte de la respuesta, parte de la solución a los problemas de alimentación que va a enfrentar el mundo en los próximos 30 años. Pero para que eso pase, nosotros necesitamos prepararnos para ello y hacer realidad eso por vía de tomar las decisiones políticas correctas. Y los acuerdos comerciales nos van a ayudar a que en distintas partes de Colombia comience a experimentarse un proceso de transformación a favor de las exportaciones de este sector del agro colombiano. La siguiente pregunta la hace Sonia López, ministro. ¿Los sectores del PTP serán importantes beneficiados de los acuerdos comerciales? Primero que todo, arranquemos por qué son los PTP, estos programas de transformación productiva. Miren, hace ya 2 años el gobierno colombiano
diseñó un mecanismo de hacer una alianza público-privada. Eso quiere decir empresarios, gremios y gobierno alrededor de un propósito común, que es aumentar las exportaciones de un sector específico o de un subsector de la economía, adicionalmente aumentar las ventas y aumentar el empleo. Entonces se ha hecho una especie de alianza con los sectores productivos y por cada sector hemos elaborado un plan estratégico, un plan para decir en 4 años, en 8 años, en 12 años, en 20 años, cuánto queremos aumentar las exportaciones, cuánto las ventas, inclusive dentro del mercado nacional, y cuánto el empleo. Entonces, tenemos hoy casi ya 16 sectores agrupados, sus sectores agrupados en 3 grandes sectores: en servicios, en bienes y en sector agro. En cada uno de ellos hemos elaborado un plan de negocios para aumentar las exportaciones, pero especialmente un plan de negocios para aumentar las exportaciones hacia los países con los cuales tenemos acuerdo comercial. Ahí trabajan en total coordinación ProExport y el programa de transformación productiva. ¿Qué hemos visto en estos 3 años de las exportaciones del PTP? Que han crecido más de lo que ha crecido el resto de las exportaciones. Es decir, los sectores del PTP que están en industria, como el caso de vehículos y autopartes, o cosmético y aseo personal, o biocombustibles, aceite, grasas y sus derivados, o chocolate, cacao y sus derivados, pues están solamente algunos, han tenido un mayor crecimiento que el promedio de otros sectores que no hacen parte del programa. Es decir, lo que hemos querido comprobar con esta afirmación, dado los números tan evidentes, es que una buena alianza entre el sector público y el privado puede alcanzar objetivos que inclusive antes uno no se lo sospechaba. Hay sectores nuevos que están entrando, como el caso de calzado y el caso de cuero y marroquinería. Está recién entrando el programa. Tenemos un mes de haber entregado el plan de negocios y lo que tenemos que hacer para lograr que el sector del calzado, cuero y marroquinería aumente sus exportaciones. Entonces, lo que estamos con esto haciendo es preparándonos mejor para que esos sectores sean realmente ganadores y triunfadores en los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia, bien en América Latina, o en Norteamérica, o en Europa, o en Asia, en lo que pongamos en vigencia. Siguiente pregunta. Antes les contamos que nuestra etiqueta, el numeral Ministro Responde, es tendencia en Bogotá a esta hora, cuando son las 10 de la mañana, 42 minutos. Estamos en vivo desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en este video chat con el ministro Sergio Díaz Granado. Un tema sensible a propósito del paro agrario que tuvimos recientemente. Pregunta uribista cero. En Boyacá, en la zona norte, el precio de la leche es pagada entre 400 y 500 pesos al campesino. ¿Qué medidas está realizando el gobierno? Miren, es una muy buena pregunta. El cúmulo de decisiones que hay que tomar para ayudar a los productores de leche en Colombia es muy importante, pero hay que comenzar a estructurarlas en medida que permitan ganar competitividad a los productores del sector lácteo en Colombia. Hay un problema de vías terciarias acumulado histórico que hay que resolverlo, que encarece los fletes y hace justamente que ese costo de producción afecte la capacidad del productor lácteo de recibir mayor rendimiento por lo que vende. Hay problemas también en la forma como se produce, en la genética o en los pastos, y eso se ha dicho muchísimas veces. Hay que dar mayor asistencia técnica al productor campesino para que eleve su productividad. Más producción va a significar de regreso más oportunidades de recibir ingresos. Tercero, hay un problema también que se ha mencionado muchísimas veces del acceso a los químicos, a los fertilizantes, a las medicinas veterinarias. Ahí el gobierno nacional está tomando medidas justamente para ponerle control a los excesos. Hemos reducido los aranceles a cero para justamente reducir el costo de la importación y aumentar la competencia. El presidente anunció la semana pasada la creación de un comité de vigilancia especial para los precios de estos componentes. Esas 3 cosas que he mencionado, los fletes por un lado, los agroquímicos o los insumos agrícolas y adicionalmente toda la innovación, son parte de lo que será la fórmula para poder nivelar la cancha de los productores de leche en Colombia. Pero adicionalmente a eso, este ministerio ha propuesto desde hace ya algunos meses y ya un decreto desde hace un mes la creación de lo que hemos llamado las zonas francas lácteas, que es la posibilidad de que se creen zonas de transformación, de acopio, de pulverización de la leche para crear inventarios, para aumentar las exportaciones colombianas hacia la región, con un decreto que estimula justamente la inversión nacional y la inversión internacional hacia el campo de la producción de la leche. Hemos adicionalmente acompañado esta decisión con un crédito de fomento de Bancolmex para que la gente se embarque en el proceso de industrializar la producción de la leche en Colombia. Pero además hemos negociado los acuerdos comerciales de tal manera
que le estamos dando tiempos de protección a la leche de hasta 20 años. Por eso cuando alguien ataba en los paros, yo diría de manera oportunista, diciendo que es que la importación de leche es lo que tumbó los precios de la leche, eso no hace justicia y eso no hace posible construir un diagnóstico que permita encontrar las soluciones reales a los problemas del campo colombiano y de la leche en particular. Entonces lo que necesitamos hacer es bajar los costos de producción, ayudar a bajar los costos de producción de manera eficiente, competitiva, no de manera artificial, y la manera de hacerlo es nivelando de vacante a los productores colombianos en muchos frentes. Para ello también los acuerdos de libre comercio están previendo unos tiempos mucho más largos de protección, justamente para que estas medidas alcancen a implementarse, a desarrollarse y a ver los rendimientos adelante. Entonces, diría, lo que estamos tomando como medidas son muchas relacionadas con atraer más inversión nacional a la industrialización de la leche colombiana a través de ese decreto de zonas francas lácteas, atrayendo además inversión por vía de los créditos flexibles que está otorgando Bancoldex, atrayendo además medidas para mejorar la formación de los precios de las medicinas veterinarias, de los agroquímicos, de los fertilizantes, ayudando a hacer un mejor paquete de vigilancia en los precios y en la forma como se toman los precios de esos insumos, pero además diría, con el gran pacto agrario, con la decisión del gobierno de aumentar los recursos para el 2014 y en adelante, que eso nos permita inyectar lo necesario en materia de innovación y de transformación en el campo colombiano para exportación. Pero venga, ministro, sobre el tema, creemos que importamos muchísima leche a Colombia y que por eso vemos a los campesinos tirando las leches en las carreteras o regalándola. Si llevamos las importaciones de leche al consumo diario del país, ¿qué tanto importamos de leche en nuestro país? No alcanzan a ser ni el 3% de la producción nacional, todo lo que hemos importado hoy. Inclusive las importaciones en el primer semestre de este año cayeron 70%. Es decir, entre enero y julio de 2013 importamos 70% menos de lo que importamos entre enero y julio del 2012. Entonces, no solamente es pequeña, la tendencia además es de caída. Y eso lo que nos demuestra es que no es el comercio internacional lo que es una espada de Damocles sobre el productor de leche colombiano. La espada de Damocles está en otras consideraciones que son las que hay que analizar a profundidad y en las cuales tenemos que tomar la decisión de manera colectiva el sector privado y el sector público, los campesinos y el gobierno, los empresarios y los gobiernos locales. Aquí todos tenemos que ser parte de la solución, no puede haber solamente la responsabilidad exclusiva y excluyente del gobierno nacional. Necesitamos también que los gobiernos locales, los gobiernos departamentales se metan también como parte de la solución. Parte de los problemas de infraestructura también le competen a los gobiernos locales. Ahí necesitamos hacer una conjunción de esfuerzos para poder producir el efecto de un sector lácteo competitivo. Pero Colombia puede convertirse perfectamente en un sector que tenga un sector lácteo competitivo. Lo podemos hacer a base de esfuerzo. Por eso hemos dicho que el camino para poder emprender esa transformación es justamente el de incentivar la productividad y incentivar la competitividad. Hay que tomar más medidas, pero no podemos derivar que el problema del sector lácteo colombiano es originado producto de los acuerdos de comercio, cuando muchos de ellos ni siquiera todavía han entrado en vigencia o algunos lo han hecho apenas hace un mes. Entonces, hay una reflexión como la que hacía un columnista, Héctor Abad, hace unas semanas, un domingo, creo que hace 15 días, 3 semanas atrás, su columna sobre este particular. Y yo creo que él descifró una de las preguntas claves. Nunca han sido opulentes los campesinos ni los agricultores colombianos antes de los TLCs, luego no son los TLCs, decía el propio Héctor Abad. Lo cual quiere decir es que tenemos que concentrarnos en los reales problemas del campo. Entonces, decimos la violencia, por ejemplo, la violencia de 50 años, ¿cuánto la aportó en atraso tecnológico, en atraso vial, en atraso en inversión? Y hoy estamos sufriendo justamente el rezago de la circunstancia. Entonces, la reflexión nuestra siempre será hagamos un buen diagnóstico de cuáles son los problemas que tiene el campo colombiano, trabajemos en esas cosas que son las que están hoy lastimando la capacidad de Colombia de transformarse, limitando la capacidad de otros campesinos de ser mucho más productivos, más sostenibles, y cómo nivelamos la condición de vida de ellos en el campo. Creo que esas son las reflexiones que aborda el gran pacto agrario, pero en ningún caso podemos decir que eso está pasando producto de los acuerdos de libre comercio. Son las 10 de la mañana, 50 minutos, seguimos en vivo desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Una pregunta regional, nos hacen desde La Patria de Manizales, @AdriosorioG. Con el TLC con Corea, varias industrias de Caldas dicen estar afectadas. ¿Qué hacer ante eso? ¿Sabemos algo de qué sectores podrían estar afectados? Mire, ayer estuve en Manizales
casualmente. Hice un recorrido por el departamento de Caldas, estuve en varios municipios y almorcé con industriales ayer casualmente en Manizales. Y hablamos de este tema, inclusive les propuse que hiciéramos una charla a los empresarios de Manizales, del sector industrial y de otros sectores del agro en Caldas, para analizar la integralidad de todos los acuerdos. No solamente el de Corea, sino todos los acuerdos, incluyendo el de Venezuela, la Comunidad Andina, el de Mercosur, Panamá, Costa Rica, México, Alianza del Pacífico, y mirar la integralidad de los acuerdos, a ver cómo le va al departamento de Caldas y qué más podemos hacer. Yo tengo la impresión y la convicción de que al departamento de Caldas le va a ir mejor y que va a poder aumentar el crecimiento de sus empresas exportadoras. Hay una preocupación muy puntual en algunas empresas del sector industrial de Caldas frente al acuerdo con Corea. Por eso me retraigo un poquito hacia la pregunta inicial con la que comenzamos, y el caso de ACEP y el caso de Whirlpool. Estas empresas están, en el caso particular de ACEP, que es una empresa colombiana, está viendo el mundo hacia adelante como un mundo más competitivo y más integrado. Las decisiones que está tomando la empresa hoy son bajo un ambiente de mayor competencia. México, por ejemplo, con quien tenemos acuerdos comerciales hace 20 años, es uno de los mayores exportadores mundiales de electrodomésticos del mundo. Está entre los 3 primeros exportadores de electrodomésticos del mundo. No es el mayor productor individual, pero sí uno de los mayores exportadores. Y tenemos acuerdos de comercio con México, que es, si se quiere, nuestro vecino en América Latina. Pero además tenemos acuerdos con Brasil, que es otro de los grandes productores a nivel mundial. Colombia ya está enfrentando competencia en muchos sectores industriales, en vehículos también. Entonces déjenme traer a esto una especie de mito que se creó con el tema de los vehículos también. Cuando Colombia negoció con México a comienzos de los 90 se dijo, eso va a ser el desastre para la industria automotriz y se van a acabar las exportaciones de vehículos en Colombia y se va a acabar la producción de vehículos en Colombia. Oh sorpresa, el año pasado, bajo el TLC que tenemos con México, Colombia exportó a México 165 millones de dólares en vehículos. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasó con el mito y con el pronóstico que habían hecho hace 20 años de que no vamos a poder exportar vehículos a México y que la industria nacional se iba a acabar? La industria colombiana sigue aumentando su producción de vehículos. Por supuesto, tenemos una coyuntura este año, una coyuntura interna en Colombia que ha hecho caer un poco la producción industrial en Colombia, ha hecho caer un poco la producción de vehículos en Colombia. Como todas las economías tenemos ciclos. Este es un ciclo en que la economía se ha enfriado un poco, producto también de la coyuntura internacional. Pero aún en esa coyuntura, con una economía integrada casi ya a plenitud con México, nosotros estamos exportándole vehículos a México. Y México es uno de los mayores productores de vehículos del mundo, igualmente. Entonces, ahí vemos que construir mitos es muy fácil y que nos toca esperar hasta 20 años para demostrar que eso era falso. Es decir, quien escribió hace 20 años y dijo que Colombia no podría exportar nunca un vehículo a México y que el sector automotriz colombiano iba a desaparecer, simplemente se pifió, se equivocó de cabo a rabo. El año pasado exportábamos vehículos a México y la industria colombiana está vivita y coleando. Entonces, decir ahora que dentro de 15 años no va a haber producción de electrodomésticos en Colombia, en tal o cual departamento, yo creo que en gran medida depende de la capacidad de los gerentes y de la junta directiva de las empresas de prepararse a tomar decisiones. Vuelvo e insisto, como lo está haciendo la empresa SED, que está visualizando ese mundo, está visualizando un mundo más competitivo, un mundo más integrado, donde ellos pueden además también ser jugadores importantes. Y hoy van a tener, como lo anunciaron ellos públicamente en su comunicado de prensa hace 15 días, la primera producción de lavadoras en Colombia para exportar desde Colombia a Panamá, con el acuerdo de libre comercio que vamos a suscribir con Panamá, para exportarle a la área andina, usando la carne. Entonces eso quiere decir que las empresas tienen capacidad de transformarse. Por eso la importancia de que los acuerdos tengan tiempo suficiente de protección. El acuerdo, por ejemplo, con Corea le va a dar más de 10 años de protección al sector del electrodoméstico, más de 10 años de protección. Un acuerdo que no entraba en vigencia. Si lo ponemos en vigencia el año entrante, es decir, en el 2014, pues estaremos viendo la degradación hasta el 2024. Entonces, ese tiempo lo tienen las empresas para prepararse, para poder competir dentro del mercado colombiano o para poder transformarse y exportar también de regreso a otros mercados. Muy bien, señor, estamos cumpliendo la primera hora de las 2 horas de este videochat con el ministro Sergio Díaz Granados. Queremos agradecer a toda la gente que se conecta en Colombia a través de www.yodolobueno.com y sus preguntas a través de redes sociales de Twitter y de Facebook. Muchísimas preguntas nos siguen llegando porque es la oportunidad para que sean escuchados y para que tengan este vínculo de pregunta y respuesta con el ministro Sergio Díaz Granados. Ministro, Juanita Mendieta pregunta, y le toca a veces responder a usted sobre la infraestructura.
¿Creen que con la decadente infraestructura portuaria del país podemos recibir adecuadamente las exportaciones que generan los PLC? Miren, yo creo que de la infraestructura que más se ha transformado en Colombia en los últimos años ha sido la portuaria. A mí me preocupa mucho más la terrestre, o la ferroviaria, o la fluvial, que son las que tenemos deficiencias y las que hay que transformar en los próximos años, como el gobierno ha planificado hacer. Pero la inversión en puertos ha sido fenomenal en los últimos años. Eso producto justamente del crecimiento del comercio. Y la proyección de crecimiento del comercio es lo que permite que la infraestructura colombiana se transforme, crezca, se adapte, se modernice. Y la sola expectativa de tener la proyección de crecimiento del comercio a 20 años está haciendo que las posiciones sean mucho más interesantes, que la gente quiera invertir más plata en el futuro de Colombia. Vamos a tener una inversión en infraestructura en los próximos 3 años que nunca antes la hemos visto en nuestro país. Esto le ha pasado a los países de las economías que se han integrado internacionalmente. Le pasó a México, le pasó a Chile, le está pasando a Perú, nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a poder resolver el problema del atraso en la infraestructura gracias a la integración económica de Colombia. Déjenme darle una anécdota histórica. En 1880 comenzó el primer cultivo de banano en Colombia, es uno de nuestros principales productos de exportación. El ferrocarril llegó 2 años después. Cuando comenzamos a sembrar café no había ferrocarril, no había túnel, no había vías, y fue el café el que comenzó a abrirle el camino al país. Detrás del café llegó el ferrocarril. Escribía el antiguo gerente del Banco de la República, Miguel Urrutia, un libro sobre la historia económica del país, que hacía esa justa narrativa, y decía, sin café no hubiera habido ferrocarril, y sin ferrocarril el café no se hubiera desarrollado. Entonces lo que vamos a ver hacia adelante es que muchos de nuestros productos de exportación comienzan a crear la expectativa para el crecimiento de la infraestructura, y eso es lo que está pasando. Cuando el país abre una concesión de una vía, por ejemplo entre Bogotá y la costa, o entre Medellín o Antioquia hacia el Pacífico o hacia el Caribe, lo que están viendo los empresarios que están invirtiendo en concesiones ahí es la expectativa de crecimiento del comercio internacional y del comercio interno de Colombia. Por esa razón decimos, aquí no puede haber una trampa huevo y gallina que diga que no hacemos acuerdos comerciales ni integramos al mundo porque no hay infraestructura. Antes, por el contrario, avanzar en esa expectativa de creación y de expansión del comercio es lo que nos va a permitir retroceder esta agenda que tanto le ha pesado a Colombia, que es la de la falta de infraestructura. Eso es lo que queremos hacer ahorita, queremos avanzar en el crecimiento y la expansión de infraestructura a base del empuje al comercio. Ministro, es un Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Respecto al turismo, ¿el libre comercio en qué afecta? ¿Hay un sitio donde se encuentren o va paralelos? Miren, está claro que los servicios van de la mano de los bienes. Cuando el comercio de bienes en el mundo crece, de la mano crecen los servicios. Detrás de un producto va un gerente, va un funcionario de una empresa, va la fuerza de ventas de una empresa. Es decir, cada vez que un colombiano tiene que colocar un producto en el exterior, eso implica salir para colocar su producto. Cada vez que queremos traer inversión a Colombia, implica traer gente del exterior a nosotros. Sabemos que hay una gran relación entre bienes y servicios. En la medida que crezca el consumo de bienes, en la medida que crezca la exportación de bienes, va a aumentar el número de visitantes también a Colombia, dentro de Colombia y del mundo hacia Colombia. Y eso ya lo estamos viendo. Y en la medida que hacemos los acuerdos de integración internacional, también se le facilita a los colombianos su posibilidad de salir al exterior. Por eso estamos viendo con mucho optimismo la intención de la Unión Europea, por ejemplo, de eliminarle las visas a los colombianos o alargar los visados en el tiempo, como se hizo en el caso de Estados Unidos, para facilitarle aún más a los colombianos que puedan recorrer el mundo, hacer sus negocios, visitar y regresar nuevamente para poder generar la capacidad en sus ventas. Para que sí hay una relación directa entre bienes y turismo. Y hay que recordar que el turismo, además, y aprovecho la pregunta de él para decirlo, es el tercer sector exportador de Colombia en materia de divisas. El año pasado recibimos más de 3.200 millones de dólares, la cifra más alta en la historia por turismo. El turismo está generando una cantidad de empleos en Colombia. El año pasado, más de 90.000 nuevos empleos generó el turismo. Cada 35 visitantes extranjeros a Colombia nos generan un empleo en la economía. Por eso la importancia de mantener activo también el sector de servicios, que va creciendo de manera exponencial. Ministro, la siguiente pregunta la hace Juan Carlos Martínez, @DigitalJumper. ¿Por qué Colombia desampara a sus campesinos mientras que Estados Unidos los subsidia ampliamente y los ayuda a exportar? Miren, la pregunta es una paradoja, si se quiere, pero es cierto. Acá tenemos unas restricciones presupuestales muy grandes, históricas. Hemos tenido unos problemas en el campo, vuelvo y menciono solamente el asunto de la violencia. Hay que preguntarse, por ejemplo, cuánto le ha significado a Colombia más de 50 años de violencia
en atraso al cambio. Entonces nosotros no podemos olvidar esa realidad cuando formulamos las preguntas o nos planteamos estas preguntas. Lo que tenemos que hacer adelante es corregir esos desequilibrios. Por eso el proceso de paz en La Habana es tan importante para el país, para el futuro del país. Necesitamos corregir ese gran desequilibrio que tiene Colombia. Pero tenemos un problema de atraso en las vías, también hay que corregirlo. Tenemos un problema en acceso a la innovación y la tecnología, también tenemos que corregirlo. En el acceso a ciertos productos o como insumos para la transformación del campo, tenemos que corregir ese desequilibrio. Y la apuesta del Gran Pacto Agrario va en esa dirección, en buscar justamente cómo corregir los desequilibrios en el campo colombiano. Pero cuando uno mira, y permítame que nuevamente me vaya a mi posición como ministro de Comercio, cuando uno mira lo que ha pasado en países de Centroamérica, yo miro las exportaciones agrícolas y pecuarias de países como Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que han tenido conflictos también internos en algunos de estos países, o de Nicaragua inclusive, sus exportaciones al mercado americano, con quienes tienen tratado de libre comercio hace ya 4 y 6 años algunos, todas las exportaciones han crecido. Yo digo, Colombia también tiene la oportunidad para hacer ese mercado. Entonces yo creo que Colombia puede labrarse un lugar especial desde la economía campesina en el comercio exterior y particularmente en el mercado americano. Entonces tenemos que hacer un gran trabajo de desatrasarnos en nuestro país, un atraso acumulado por décadas que va a implicar un gran sacrificio para todos los colombianos, en el sentido que tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que tenemos que hacer y en proveer las herramientas necesarias para que el campo se transforme. Pero yo creo que el comercio exterior le va a dar una gran oportunidad a los productores del agro colombiano, desde campesinos, indígenas o afrodescendientes, hasta empresarios organizados, empresarios más grandes. Es decir, el comercio exterior le abre ventanas a todos. Lo importante es que tengamos los instrumentos y las herramientas para ayudar a que las personas que quieran aprovechar esas ventanas de oportunidad las puedan acceder. Pero he visto casos de exportaciones de hortalizas de mujeres indígenas de Guatemala hasta supermercados en Estados Unidos, y yo me pregunto por qué nosotros no podemos hacerlo en Colombia. O si exporta carne en Nicaragua, como está exportando efectivamente al mercado americano, ¿por qué no puede exportar Colombia carne al mercado americano? Y por esas comparaciones con países de América Latina, con países vecinos, si se quiere, creo que Colombia tiene una gran capacidad de poder jugar y tener un rol fundamental en el comercio internacional. Colombia no es un gran país exportador hoy, y eso hay que reconocerlo. Nuestras exportaciones hoy están alrededor de los $1.200 per cápita y son de las más bajas de América Latina. Entonces necesitamos superar ese rezago, necesitamos que el comercio exterior sea una palanca de desarrollo también, no solamente para las ciudades, sino especialmente para el campo colombiano. Ministro, al ser tan amplio su ministerio le toca responder preguntas de diferentes ramas, y esta tiene que ver con trabajo. Laura Ramírez, @LauraRamírez N, pregunta si los tratados sirven para generar más empleo. ¿En qué sectores específicamente? Miren, esta es la cosa que hemos buscado siempre con el comercio en general, es que su crecimiento definitivamente va a ser un gran generador de empleo. De hecho, 25% del empleo colombiano hoy está en el sector de comercio, en general. Y los sectores exportadores además están teniendo una gran dinámica de crecimiento del empleo. Se ha calculado por lo menos en 100.000 los empleos que ha generado el sector exportador en los últimos años. ¿Qué sectores están generando empleo? Aquellos que están creciendo. Por ejemplo, crece la exportación de vehículos. Eso implica también que este sector ha logrado mejorar y sostener sus empleos. Crece el sector de flores, crece el banano, crece las exportaciones de cosméticos, crecen las exportaciones de productos de aseo personal. Esos productos que están creciendo están generando a las empresas más rentabilidad. Los empleos que están en el sector exportador además tienden a ser empleos en un porcentaje, su ingreso laboral superior al promedio del resto de los empleos nacionales, lo cual implica que no solamente estamos generando empleos, sino que más empleos de mayor calidad en el sentido de mayor ingreso para quienes están en el sector exportador. Pero estamos viendo en Colombia apenas el crecimiento de nuestras exportaciones. Vuelvo, insisto, Colombia es un país que tiene unas exportaciones muy bajas en comparación con su tamaño de país, en comparación con su tamaño de economía. Deberíamos tener un sector exportador mucho más fuerte, no solamente en carbón y petróleo, que son los productos ahora que están con mayor peso en la canasta exportadora, sino una serie de productos que Colombia hoy no está exportando de manera importante. Por el caso de las confecciones, Colombia exporta la tercera o cuarta parte de lo que exporta un país como El Salvador, por ejemplo, al mercado americano. Entonces decimos, ahí hay un gran potencial de crecimiento. Y ese sector es un sector que es altamente demandante de mano de obra. Entonces ahí vemos oportunidades en los próximos años para ver crecimiento del empleo en el sector exportador colombiano
y cómo los TLC van a ayudar justamente al crecimiento de ese empleo dentro de Colombia y por supuesto desde el sector exportador colombiano. Ministro, pregunta mía, en estos momentos de tanta política y tanto movimiento, hay banderas pidiendo que renunciemos al libre comercio, que nos quedemos solamente con lo nuestro. ¿Cuáles serían las consecuencias de renunciar a este libre comercio que impulsa el gobierno? Miren, serían muchas las consecuencias si un país decidiera cerrar al comercio. Y la demostración de ello está en la historia económica, sobre todo del siglo XX, cuando se cerraron las economías fue en los momentos en que más creció la pobreza, en que más creció el desempleo, en que más creció la inflación. La inflación además es el impuesto más regresivo de todos, que afecta especialmente a los de menores ingresos o a la gente que depende solamente de su sustento del ingreso laboral. Entonces cerrar la economía tendría una implicación inmediata en el costo de los alimentos, tendría una implicación inmediata en el costo de vida de los colombianos, tendría una implicación inmediata en el crecimiento del desempleo. Si Colombia hoy tiene un desempleo y se está reduciendo gracias a este proceso que cada vez vamos avanzando en mayor y mejor integración internacional, porque el empleo se está generando en distintas ramas de la economía colombiana. Cerrar la economía sería simplemente hundirnos en un retroceso de desempleo, de pobreza y de mayor inflación. El país lo que intenta hacer es proveer una serie de herramientas, de instrumentos para aprovechar más la integración económica. Por esa razón, las economías a nivel mundial, las emergentes y las desarrolladas, han siempre reclamado que el libre comercio es una opción para poder evitar la caída del crecimiento económico y especialmente poder combatir un flagelo tan grave como es el desempleo. Entonces, cerrar una economía y cerrar la economía colombiana, o echar abajo los TLCs, o echarse para atrás en lo que estamos haciendo como estrategia de integración económica, con un mundo de cada vez más globalizado, es simplemente tratar de correr en el sentido contrario del reloj. Colombia no puede regresarse a esas épocas. Aquí hay que recordar lo que vivimos en los 80, cuando no había acuerdos comerciales. Colombia vivió épocas de hiperinflación, problemas de acceso al financiamiento, problemas para que llegara inversión extranjera, problemas para colocar nuestros productos en el mercado exportador, concentración de productos, entonces nos quedamos solamente exportando un solo producto y el resto del país dependiendo de eso. Por eso no podemos regresar nuevamente a esas épocas de turbulencia, y la mejor manera de poder corregir de alguna manera todos esos choques externos es teniendo una economía más integrada a nivel mundial, poder aumentar la capacidad exportadora, poder permitir a los colombianos que gocen de mejores productos. Hay que pensar también en los consumidores colombianos, y yo cuando hago esta reflexión no la hago en detrimento de los colombianos, sino a favor de todos los colombianos. Hay que pensar en la posibilidad de que importemos cosas que el país no tiene para poder transformarlas dentro de Colombia y darlas al servicio del consumidor colombiano. Y ese yo creo que es el camino para que nuestra economía siga creciendo, siga generando empleo, deje atrás la inflación, deje atrás la pobreza. Y hemos visto la evidencia a nivel mundial, las economías que más han crecido, que más empleo han creado, que más pobreza han reducido, son aquellas que mejor se han integrado a nivel mundial. Ministro, la pregunta siguiente viene desde el tiempo. Diego Santos, @Diego Santos. ¿Cuáles son los sectores que sí se van a ver afectados por los TLC y qué hará el gobierno para ayudarlos? Mira, eso es un buen punto. Siempre se ha planteado desde el punto de vista de que hay sectores perdedores y ganadores alrededor de los TLCs. Yo lo que diría es, todos los sectores tienen la obligación de transformarse, de prepararse con una mayor competencia. No hay ningún sector de la economía colombiana que no tenga la obligación de repensarse, de buscar ser mucho más eficiente. Entonces hay unos productos, dependiendo de cada acuerdo de comercio, dependiendo de cada país con el que negociamos, unos productores dirán, aquí yo tengo un gran reto por delante. Por ejemplo, cuando se negoció el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, era el sector avícola quien decía, yo necesito más tiempo para mi adaptación y para mi transformación. Cuando negociamos con la Unión Europea, fue el sector lácteo quien dijo, necesitamos más tiempo para nuestra transformación y adaptación. E igualmente, cuando se negocian acuerdos inclusive en la comunidad andina, o con Mercosur, o con México, siempre hay un sector que reclama algún tipo de apoyo para poder prepararse para la competencia. Entonces hay que ir identificando, de acuerdo al tipo de acuerdo, qué sector de la economía colombiana se siente que está en mayor desventaja y que requiere un mayor número de políticas que le ayuden a prepararse para esa competencia. Pero en general el balance de todos los acuerdos, de lo que hemos negociado, es positivo para la economía colombiana. Son más los sectores que se están beneficiando que los que se están perjudicando hoy o lo que se puede perjudicar en 10 años o 15 años. Lo que sí no podemos hacer es dejar desaprovechar el reloj que ya comenzó a andar en muchos casos para tomar las decisiones necesarias para que los sectores se preparen. En el caso de la leche, vuelvo e insisto, o como el caso del sector automotriz, o como el caso del sector de los electrodomésticos, o como el caso de la producción de
de papa. Todos necesitan tener una repensada en un modelo de integración económica. ¿Pero quién me ayuda? ¿El ministerio? Nosotros estamos tomando decisiones directamente como ministerio con el programa de transformación productiva por un lado, preparando los sectores productivos en alianzas que permitan justamente llegar más lejos. Hemos colocado recursos de Bancolmex, casi 180.000 millones de pesos para la parte de innovación, con recursos no reembolsables, para las empresas que se quieren preparar para esa transformación. Y adicionalmente el gobierno tiene otras agencias del gobierno trabajando justamente para ayudar a la transformación productiva de los sectores. Pero el caso del sector lácteo, por ejemplo, que es uno de los que tanto se ha mencionado, aquí tenemos en el programa de acción productiva unas metas específicas para elevar la productividad del sector lácteo. Por supuesto, el recetario de lo que está ahí, como está en el Complex Lácteo, necesita que en el curso del tiempo esas decisiones se implementen para que el sector se pueda preparar para una mayor competencia. Pero si nos preguntamos si el sector lácteo puede sobrevivir en los próximos 20 años y se puede transformar, yo creería que sí. Lo que nos toca hacer efectivamente es hacer la tarea para poder prepararnos. Es el mismo caso de lo que pasó con los vehículos al comienzo de los 90, cuando dijeron que iba a desaparecer la producción nacional de vehículos con México, y lo que pasó fue exactamente lo contrario. Aumentamos la importación de vehículos de México, pero también aumentamos la producción nacional de vehículos en Colombia, pero además estamos exportando vehículos a México y vehículos a Argentina. Entonces, lo que pensamos nosotros hacia el futuro es que si hacemos la tarea bien hecha, con una hoja de ruta clara, apostando a los temas que tenemos que apostarle, vamos a ver el crecimiento del sector lácteo o de cualquier otro sector que se sienta afectado por la competencia con los acuerdos comerciales. Aprovechando que tenemos a Bancolmex aquí, podemos explicarle a los colombianos a través de este videochat cómo funciona y cómo pueden acceder a Bancolmex, qué es lo que ofrece Bancolmex para los industriales colombianos y para ese pequeño campesino, para esa pyme que desea crecer y desea estar en este momento productivo que puede tener el país. Gabriel, te agradezco muchísimo la pregunta y el comentario, porque pues atañe mucho a lo que viene realizando Bancolmex y lo ha comentado el ministro. Durante los últimos 3 años hemos desembolsado casi 11 billones de pesos a casi 300.000 empresas, lo cual significa pues irrigar recursos del sistema financiero. Bancolmex es un banco de segundo piso, opera a través de los bancos, las compañías de financiamiento, las ONG, las fundaciones, etc. ¿Qué significa ello? Donde haya un proyecto productivo y haya un intermediario financiero, está la posibilidad de acceso a los recursos de Bancolmex. Ese aparato productivo en procura de empresas más productivas y más competitivas que puedan aprovechar todos los tratados de libre comercio en todos los sectores. Trabajamos con todos los sectores. En este momento tenemos desembolso afortunadamente en todos los sectores de industria, comercio, servicios. El sector industrial tiene unos aportes iniciales importantísimos en este presente año, como es el programa de impulso a la productividad del empleo. Inicialmente 400.000 millones de pesos que les permiten a los empresarios del sector industrial específicamente financiación para capital de trabajo y sustitución de pasivos, financiación para la modernización de las MIPYMES y financiación al sector exportador, exclusivamente en tema de capital de trabajo. Y cuando hablamos del sector exportador, Bancolmex no ha abandonado el sector exportador en ningún momento, pese a que a partir del año 2003 incluye dentro de sus posibilidades la financiación de empresas dedicadas al mercado nacional. No quiere decir que haya abandonado el tema de comercio exterior. De esas cifras que he mencionado inicialmente, 12.1 billones de pesos, casi 5 billones de pesos lo han utilizado empresas del sector exportador. Es decir, acompañamos la dinámica exportadora y acompañamos ese deseo de las empresas por ser más productivas y competitivas y poder aprovechar todos los tratados de libre comercio. Muy bien. ¿Cómo va su Twitter, ministro? Bien, yo estaba aquí aprovechando el momento en que se cayó el fluido y aquí recibí una que me parece interesante, me la manda @Ivonne Benítez. ¿Cómo deberían actuar los nuevos emprendedores frente a los TLCs que se presentan en Colombia? Quiero aprovechar para responder esta pregunta de Ivonne. Y de lo siguiente, tenemos por delante una gran combinación de oportunidades para las empresas muy grandes, pueden ser empresas micro, pequeñas o medianas. Lo importante es que visualicen las oportunidades y dónde sienten los emprendedores que son mejores, dónde pueden hacer la diferencia, dónde pueden encontrar un nicho en un mercado. Entonces el gobierno les pone a su disposición una especie de caja de herramientas, donde pueden encontrar distintas facilidades para poder crecer, para poder crear un nuevo emprendimiento. Pongo el ejemplo de ProExport. ProExport le puede ayudar a identificar si una empresa, por ejemplo, o un emprendedor tiene ya en mente un producto determinado, dónde puede ser bien recibido ese producto y en qué acuerdo comercial, en qué mercado. Cuando ponemos el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pensemos que allá hay un número de economías muy importante.
y que cada economía de ellas es distinta. No es lo mismo exportar a Portugal que exportar a Alemania, o a Francia o Italia. O puede haber oportunidades a la vuelta de la esquina, en Panamá, o en Ecuador, o en Perú. Por eso la importancia de asesorarse, cuando ya tienen claro cuál es el producto que quieren exportar, asesorarse con Proexport. Nosotros tenemos oficinas comerciales en todo el mundo, más de 30 oficinas. Hay muchos colombianos que están repartidos por todo el mundo, desde Asia hasta Europa, de América Latina hasta Norteamérica, que nos pueden ayudar a buscar la información que ustedes necesiten. Y ha sido tanto el éxito de estas oficinas que yo permanentemente reviso los números de cuántas nuevas empresas micro, pequeñas y medianas, por primera vez yendo a las ruedas de negocio o yendo a las misiones comerciales a mirar personalmente cómo hacer negocios con un comprador. Entonces yo creo que la asesoría de Proexport puede ser muy importante para los emprendedores en términos de identificar quién es el potencial cliente de ese producto. Pero además tenemos otras herramientas, como la que mencionaba el vicepresidente comercial de Bancoldex, de financiamiento, o convocatorias que hacemos, por ejemplo, a través de Bancoldex con el programa Impulsa. O de pronto, si ese emprendimiento que usted quiere iniciar está en alguno de los sectores del programa de transformación productiva, para darle aún más acompañamiento para que crezcan las exportaciones. Y estaba pensando un poco en las preguntas iniciales, cuando comenzamos la jornada, en el número de empresas nuevas. Es decir, que desde la entrada en vigencia del acuerdo con Suiza hace 2 años, del acuerdo con Canadá hace 2 años, del acuerdo con Estados Unidos hace 1 año y medio, nuevas han ingresado a exportar por primera vez. La gran mayoría de ellas, más del 80%, son MIPYMES, que por primera vez salen a exportar a esos mercados, productos que antes no exportaban. Miren esta estadística. A Estados Unidos, en el año larguito que llevamos de acuerdo con Estados Unidos, 1.050 empresas nuevas, que nunca antes habían exportado a Estados Unidos, por primera vez exportando. 257 productos nuevos que no exportaba a Colombia. A Canadá, 291 empresas nuevas que por primera vez exportaron a Canadá en estos 2 años. Nunca antes habían exportado antes del acuerdo con Canadá. 140 productos nuevos. Con Suiza, 116 empresas nuevas, 63 productos nuevos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez más emprendedores en Colombia o empresas establecidas están iniciando nuevos emprendimientos hacia esos mercados y tienen para ello el acompañamiento de Proexport, el acompañamiento de Bancoldex y del Ministerio, pero además de las redes, de las cámaras de comercio y de muchos otros actores público-privados que están listos para ayudar a la gente que quiera aprovechar los acuerdos para poder aumentar sus exportaciones. Además son cifras que van en procura de la generación de empleo, por supuesto. Todas estas cifras de empresas nuevas con productos nuevos, ventas nuevas realizadas, lo que significan esas ventas, cada producto que sale de Colombia significa empleo generado en el país o un empleo sostenido en el país gracias a las exportaciones. Mire, la siguiente pregunta, ministro, es interesante. Dice @elpino, los TLC no son el problema, son las malas negociaciones. Y él pone un ejemplo, o es muy bueno para el agro la semilla certificada. Miren, hay en esa pregunta dos temas importantes. El primero, las negociaciones comerciales, Colombia tiene que saber, nosotros no negociamos a la topa tolondra, ni negociamos con cualquier país que nos invite a negociar. Colombia tiene un proceso objetivo de selección de con quién nos interesa negociar los acuerdos comerciales. ¿En función de qué? En función de que Colombia pueda aumentar sus exportaciones, en función de que podamos traer más inversión extranjera hacia nuestro país, para que aumente nuestra capacidad de crecimiento económico, en función de que podamos también de regreso evitar que nos desplacen comercialmente otros socios que están haciendo acuerdos comerciales con ese país de destino, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, las negociaciones comerciales se hacen teniendo unos criterios objetivos y antes de comenzar las negociaciones siempre hacemos una valoración de qué es lo que nos interesa como Colombia en esa negociación, en qué creemos que Colombia puede ser un país que gane con esa negociación. Ahora bien, está el asunto que ha generado mucha polémica, especialmente en las redes, sobre el asunto de la propiedad intelectual y las semillas. Mucho del tema de la propiedad intelectual no tiene asidero en la negociación del TLC con Estados Unidos, obedece a disposiciones inclusive mucho anteriores a la negociación misma del acuerdo comercial con Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de las semillas había una preocupación porque el acceso a las mismas tuviera que darse de cierta manera pagando unas regalías y que eso implicaba la incapacidad para los productores colombianos de acceder a semillas en el país. De forma categórica hay que decir que mucho de lo que se afirmó en las redes fue totalmente falso o sin rigor, porque los colombianos pueden comprar semillas certificadas o no, pueden sembrarlas o no. Ahí la preocupación está en que sean productivos o no, que es una de las fuentes de la pobreza en el campo, la baja productividad. Ahora bien, permite la legislación actual
no solamente la que tiene en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio, que para efectos de propiedad intelectual de semillas no está vigente todavía, pero la legislación anterior ya le permitía a Colombia crear unas excepciones que le permitiera al agricultor retener las mejores semillas para cultivarlas sin tener que pagarle esas regalías. Esos vienen por disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones desde el año 1993, es decir, casi 13 años antes de la entrada en vigencia de la negociación comercial con Estados Unidos, casi 14 años de la entrada en vigencia del acuerdo con Estados Unidos. De manera que estas disposiciones sobre propiedad intelectual y semillas tienen que ser leídas objetivamente, sin ningún tipo de apasionamiento, ni generar con eso falsas especulaciones que impidan entender la dimensión de la situación. Pero otra cosa que es muy importante entender, y es que las semillas que están hoy en Colombia, registradas en Colombia, son todas desarrolladas por colombianos. Aquí no hay registradas semillas de multinacionales. Y pregunten en el ICA, las 66 que están registradas obedecen a desarrollo tecnológico colombiano. Ahora bien, la gran preocupación de fondo, y que uno puede compartirle, que podemos estar de acuerdo todos, es cómo hacemos para que un pequeño agricultor que tiene unas semillas pueda retener las semillas y volverlas a sembrar. Eso está permitido hoy por las decisiones de la Comunidad Andina. Hay una cosa que se llama la excepción del productor, que justamente reglamenta eso. O sea que una persona en cultivo de arroz o de otro tipo, que necesita retener un porcentaje de esas semillas para poder preparar la cosecha siguiente sin tener que ir a comprarlas, lo puede hacer, lo puede perfectamente hacer hoy. Ahora, esa resolución que tenía el ICA, que la echó para atrás, es cuestionable desde el punto de vista de si el tamaño de las hectáreas deben ser 5, o 10, o 15, o 20. Eso es algo que se puede discutir, pero hoy tiene la excepción consagrada los acuerdos internacionales que tiene Colombia, y el TLC con Estados Unidos no modifica esa situación para nada. Si Colombia hoy puede perfectamente tiene que usar la propiedad intelectual para poder aumentar su productividad. Déjeme darle un último dato con ocasión de esta pregunta. Hoy Colombia está exportando flores, uno de los grandes productores mundiales de flores y de los grandes exportadores mundiales de flores. Colombia no hubiera podido hacerse a un segmento tan importante de exportaciones si no hubiéramos suscrito en su momento, en la década de los 80 y de los 90, todas las disposiciones necesarias para proteger la propiedad intelectual. Porque muchas de esas esquejes que se utilizan hoy para las flores, casi el 100% son desarrollos hechos en otros países, en Alemania y en Países Bajos. Pero resulta que ese desarrollo tecnológico está allá, pero la capacidad productiva está en Colombia. Y gracias a esos convenios de propiedad intelectual, eso lo que nos permitió traer fue justamente esa tecnología a Colombia, esos avances tecnológicos a Colombia para crear un segmento exportador que antes no existía, como el de las flores. ¿Cuántas personas, cuántas familias, muchísimas, dependen su sustento hoy de las exportaciones de las flores en Bogotá o en Antioquia o en otras partes de Colombia? Y eso es gracias justamente a estas normas de propiedad intelectual. Es un caso de estudio, el de las flores colombianas, que no solamente para nosotros, sino para otros países en el mundo que han querido visualizar el sector y el liderazgo del sector colombiano en las flores, ver cómo lo aplican y lo adaptan en otros países. Muchas de las normas de propiedad intelectual que se han criticado recientemente sobre obtentores vegetales están vigentes en todos los países de América Latina, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, porque son necesarias un mínimo de protección de la propiedad intelectual para poder desarrollar la productividad y la investigación y el desarrollo. Entonces esto es un debate muy importante y trascendental en la lucha contra la pobreza en el campo. Ahora bien, que hay que discutir cómo es la mejor manera para que un campesino en Colombia pueda retener semillas y utilizarlas para la próxima cosecha, eso es indiscutible y hay que darle esa oportunidad a quien compró las semillas de retener las mejores para poder seguir sembrando sin tener que volver a pagar repetidamente. Y esas excepciones están consagradas en las normas que están vigentes hoy en Colombia, antes inclusive de negociar los acuerdos de libre comercio. Esta es una discusión importantísima, de la mayor importancia para combatir la pobreza. Pero no le quepa la menor duda a los colombianos de lo siguiente: Colombia no hubiera podido desarrollar un sector exportador de liderazgo como las flores si no hubiéramos tenido a tiempo esas decisiones que se tomaron en la década de los 80 y en la década de los 90 alrededor de la propiedad en los obtentores vegetales. Nosotros hemos traído todo ese material genético a Colombia para hacerlo crecer en nuestro país y luego devolvérselo en exportaciones a Europa, a Estados Unidos, a Japón y ahora a Australia. O sea, Colombia está trayendo material y tecnología desarrollada en otros países para hacerla crecer en Colombia y luego exportársela a otros países. Esa es la realidad del cultivo de las flores.
Por esa razón, este debate es tan supremamente importante a la hora de derrotar la pobreza en el campo y a la hora de generar posibilidades reales de crecimiento económico. Ministro, una última pregunta antes de la conclusión general de este encuentro, de este videochat con usted. Además que me encanta porque es del colombiano común y corriente. Pregunta Carlos Felipe Izaza. No he sentido los beneficios del TLC sobre la canasta familiar. ¿Cuándo será? ¿Cómo se puede ver el colombiano de a pie? ¿Cómo ve el beneficio del TLC? Eso es una buena reflexión, porque yo creo que muchos colombianos la están sintiendo sin darse cuenta, porque muchos productos que están comprando no llevan una etiqueta que diga gracias al acuerdo de libre comercio usted está disfrutando de este producto de mejor calidad y más barato. Eso no lo dice en ninguna parte. Ojalá lo dijeran los productos, ojalá los empresarios que producen y venden lo dijeran. Pero por ejemplo, cuando comemos pollo, que comemos más pollo hoy los colombianos que nunca antes, lo estamos consumiendo gracias a que importamos maíz. Mucho de ese maíz que estamos importando, maíz amarillo que Colombia produce, pero gran parte necesitamos también importar, se está utilizando para la alimentación de los pollos. Ese pollo colombiano tiene en gran parte maíz traído de Argentina, o maíz traído de Brasil, o maíz traído de Canadá, o traído de Estados Unidos. Transformamos ese maíz en pollo y ese pollo colombiano es el que compramos en los supermercados. Mira que hay una relación en el comercio que es muy difícil coger y cortarla de un día para otro, porque generaría toda una serie de desajustes en la economía colombiana, pero hoy el pollo es más barato de lo que usamos hace 20 años. Usted y yo nos criamos con el cuento, como dice Andrés López, de quién quiere pollo, y con esa expresión de que todo era más caro en el pasado y que comer pollo era un artículo de lujo. Hoy el pollo es un artículo de mayor consumo, gracias justamente a esas eficiencias que se han ido adquiriendo a lo largo de estos años. Pero podríamos hacer relatos de muchos productos, del precio de los vehículos, por ejemplo. Pero venga, señores, que hoy también nos estamos criando con que el ajiaco, la papa que nos comemos es de Oklahoma, que no es del país. Falso, falso de toda falsedad. No hemos importado una sola tonelada de papa fresca. La papa fresca que consumimos en el supermercado es papa afortunadamente colombiana. Entonces es totalmente falso decir que la papa que nos comemos en el ajiaco, en el restaurante, en el centro, en la ciudad donde estemos, y la que nos vamos a comer es de papa importada. Falso. Eso es totalmente falso. La papa colombiana, mira, entonces producimos 3 millones de toneladas de papa y consumimos 3.020.000 toneladas de papa. Y la que nos entra... Y la que entra no alcanza a ser ni el 0,7% de la producción nacional. Si Colombia hoy no tiene en la papa fresca un problema. Los problemas de la papa existen por otras razones distintas al comercio. Por eso insistimos, cuando vamos a abordar la discusión del tema de la papa, o de la leche, o de la cebolla, o de la arveja, o del frijol, hay que analizar producto por producto y mirar qué está pasando. Pero no estamos trayendo papa fresca de ninguno de esos países para ponerla en los supermercados, para consumirla, para hacer la sopa o para preparar un puré, como quiera llamarse. La papa fresca nuestra hoy es la papa que consumen los colombianos. Ahora que los papicultores de Boyacá tienen un problema en los costos, totalmente cierto. ¿Quién no va a estar de acuerdo cuando hoy un campesino boyacense sacar las cuentas de lo que le cuesta producir y lo que le pagan por la papa? Pues todos estamos de acuerdo en que hay un desbalance que es injusto y que hay que corregirlo. Pero achacarle a ese desbalance el problema de los precios por las importaciones de papas, que son, vuelvo e insisto, el 0,7% de lo que consume Colombia, de papa además que no es papa fresca, sino papa industrializada, yo creo que cuando menos despista a los que tienen que tomar decisiones. ¿Cuál es esa? ¿La papa frita? ¿La de los paquetes? Claro, pero es una papa industrializada. Ajá. Para consumos especializados, pero no es la papa que estamos viendo todo el tiempo en los supermercados, la papa fresca que compran las amas de casa o que compra un restaurante para preparar sus recetas. Eso vuelvo e insisto, es importante entender dónde están los problemas para tomar las medidas correctas. El problema de los papicultores, como lo han dicho ellos mismos, están relacionados con los costos de producción, con los fletes, con las cadenas de comercialización. Pero miren la paradoja también. En el pasado Colombia exportó papa fresca a Venezuela, por tierra. ¿Por qué? Porque es nuestro mercado vecino. Por tierra podía irse un camión desde Boyacá hasta Caracas o hasta Valencia a colocar la papa fresca. El mercado venezolano se cerró de un día para otro, por razones políticas, por razones económicas. Pero en el momento en que los acuerdos estuvieron vigentes, y particularmente el acuerdo con Venezuela, Colombia también pudo colocar su papa fresca en el mercado venezolano. Entonces lo que eso nos recuerda es que efectivamente estos acuerdos tienen también una fragilidad en términos de las relaciones políticas y económicas que se tengan con los vecinos o con cualquier otro país. De manera que tenemos que estar preparados siempre para diversificar, para buscar mercados alternativos. Y yo creo que para el caso de la papa, los mercados internacionales no son un reto ni son un riesgo hoy. No lo van a hacer tampoco dentro de unos años. Por supuesto, eso no quiere decir que no se tomen las medidas para corregir los desequilibrios que están enfrentando los campesinos en Boyacá. Pero a qué duda cabe que eso hay que hacerlo. Eso tenemos que enfrentarlo. Que estalló un paro, que hubo un bloqueo en las carreteras, que fue lamentable para todo el país, que todo el país lo resintió, que a todos nos dolió ver esa situación. Pero ahora tenemos que ya, de lección aprendida, tomar medidas, tomar decisiones en favor de nuestros papicultores,
para estimular la productividad de ellos. Pero en ningún caso decir que eso fue por culpa del TLC con Europa, que entró en vigencia hace un mes, donde no hemos importado una sola tonelada de papa fresca, o el de Estados Unidos, donde no se ha importado papa fresca tampoco. Y más bien lo que tenemos que preocuparnos, como ellos mismos lo están, es cómo hacemos para conseguir más mercados, por ejemplo, en Venezuela. Y estamos tratando justamente que ese mercado vuelva nuevamente y se normalice. Pues sería una gran oportunidad para los exportadores de papa de Boyacá hacia el mercado de Venezuela, que es nuestro mercado vecino, nuestro mercado integrado, que pudiéramos el día de mañana volver nuevamente a exportarle. Ministro, pues abrimos hoy un nuevo canal de comunicación del Ministerio de su equipo con los colombianos. Muchísimas gracias por abrir estas redes. Numeral, ministro, responde, ha sido una tendencia en el país el día de hoy. Sus consideraciones finales de lo que significa el libre comercio. Miren, yo quisiera que los colombianos nos pusiéramos a ver este asunto con la mayor responsabilidad posible, pensando sobre todo en el futuro del país, en los próximos 10 y 20 años. Las oportunidades que tiene este país en paz de poder transformar su economía, de poder aumentar sus exportaciones, de darle una cantidad de combinaciones infinitas de nuevos emprendimientos y nuevas oportunidades de laborales en todas las regiones de Colombia. Cada vez más regiones se están activando a favor del comercio exterior con nuevos productos. Lo que queremos en los próximos años es justamente cristalizar esas oportunidades. Tenemos el gran reto como gobierno y toda la sociedad colombiana de aprovechar las oportunidades que se están abriendo con los acuerdos comerciales. Cuando comenzó este gobierno teníamos acceso preferencial escasamente a 450 millones de personas, especialmente concentradas en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos acceso a más de 1.400 millones de personas. ¿Qué significa eso? Que Colombia tiene más combinaciones posibles de negocios para realizar y llevar a esos mercados. Que como país, como un todo, como país que es Colombia, ubicado estratégicamente como lo está, tenemos la gran oportunidad de colocar nuestras exportaciones en una senda de crecimiento, y eso significará más empleo, pero también darle la oportunidad a los consumidores colombianos que tengan mejores productos, de mejor calidad, producidos también en Colombia, utilizando insumos, materias primas, bienes de capital, traídos de otras partes del mundo para transformarlos en nuestro país y darles esa oportunidad también a los colombianos de gozar de mejores bienes, de mejores servicios. Entonces, yo quisiera hacer esta última reflexión. El comercio se ha ido llenando de mitos, nos han dicho que Colombia no puede, es incapaz de exportar tal producto porque ya ese producto está exportado a un mercado X, que Colombia es incapaz de poder transformar su economía porque los colombianos no tenemos las herramientas ni la capacidad para hacerlo. Y la historia misma de la economía colombiana demuestra en estos 100 años la capacidad que tiene Colombia de crear emprendimientos, de transformar, de crear nuevas oportunidades. Entonces, lo que queremos nosotros demostrar, como lo hemos hecho en estas 2 horas, con casos tangibles, como ha pasado con los vehículos, como va a pasar con los electrodomésticos, como ha pasado en los productos agrícolas y pecuarios, que Colombia puede aumentar sus exportaciones a base de sus propias fortalezas y no dejarnos caer en un debate que, claro, víspera de las elecciones, en marzo o en mayo, nuevamente vuelve a cobrar algún tipo de dinamismo y algún tipo de discusión pública el hecho de cerrar la economía colombiana. Cerrar la economía colombiana sería no solo un retroceso, sino un fracaso para todos los colombianos y nos mandaría a un escenario de mayor desempleo y de mayor pobreza. El país necesita mantener su rumbo en este sentido, pero además necesita aprovecharlo, porque hacer los acuerdos de este gobierno no se puede quedar cruzado de brazos simplemente o este ministerio diciendo hicimos un acuerdo comercial con tal país y ya no vamos a hacer nada más. Antes, por el contrario, por eso hacía referencia a lo de Armenia el viernes pasado, que lo vamos a hacer en 15 ciudades de Colombia en los próximos meses, y es integrar mucho más al sector privado, a los jóvenes, a los emprendedores, con las entidades del sector, con Prosport, con Bancoldex, para poder identificar dónde están las oportunidades y aprovecharlas al máximo, y que eso nos permita ver por fin en esta generación una economía sana, una economía moderna, una economía robusta, que reduzca la pobreza y que reduzca el desempleo. Ese es el rumbo que estamos buscando con esta estrategia. Ministro, mil gracias a todo el equipo que nos acompañó hoy. De nuevo, repetimos que es una nueva ventana, un nuevo canal de comunicaciones que tiene ahora el Ministerio a través de www.yoveolobueno.com. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.